En un pequeño pueblo de la sierra, un hombre llamado Pedro contó su triste historia, y ahora yo se las cuento a ustedes. Espero la disfruten, y es la siguiente. Desde joven, don Pedro, él soñaba con formar una familia y tener una esposa e hijos que lo quisieran. Pero cada vez que intentaba tener una relación seria con una mujer, algo extraño sucedía. Las mujeres lo dejaban sin explicación, le eran infieles o rompían el compromiso de boda. Pedro no entendía qué estaba mal con él, si era buen hombre, trabajador y respetuoso. Un día le confió su problema a una señora mayor que vivía cerca de su casa. Ella era conocida por ser una curandera que sabía de hierbas y remedios caseros. La señora lo escuchó con atención y le dijo que lo que le estaban haciendo era una brujería para que nunca lograra tener familia. Le dijo que alguien le tenía envidia o rencor y que le había hecho un entierro con su fotografía y otras cosas más. Pedro se quedó sorprendido y asustado. No podía creer que alguien le quisiera hacer tanto daño. La señora le dijo que tenía que buscar el entierro y destruirlo, y que ella luego le ayudaría a limpiarse de las malas energías. Le dijo que los entierros de brujería son ataduras o nudos, muñecos enterrados en frascos, según el mal deseado, en determinado lugar. Le dijo que podían causar desde enfermedades, accidentes, pobreza, locura y hasta la muerte. Entonces don Pedro le preguntó en dónde podía estar el entierro. La señora le dijo que podía estar en cualquier parte, pero que los lugares más comunes eran estar cerca de su casa o en un cementerio. Le dijo que tenía que estar atento a las señales, como soñar cosas feas en un punto en específico, o que cuando esté cerca de dicho punto debía sentirse mal. Luego de esto, Pedro fue a su casa, pensando en lo que le había dicho la señora. Se preguntaba quién podía ser el responsable de la brujería. Entonces recordó que su mamá siempre había sido muy sobreprotectora con él y que no le gustaba ninguna de sus novias. Ella siempre le decía que debía quedarse con ella y no abandonarla nunca. Pedro sentía cariño por su madre como cualquier hijo, pero también quería tener su propia vida. Al siguiente día, y como por casualidades de la vida, Pedro decidió plantar unas cuantas flores en su patio trasero, y mientras escarbaba la tierra con una pala, sintió golpear algo metálico. Al escuchar aquel sonido, primero pensó que podría tratarse de algún tesoro, pero luego al verlo con más detenimiento se quedó helado. Era un frasco de vidrio enterrado en su patio. Lo sacó con mucho cuidado y lo abrió. Dentro había una fotografía suya con muchas cosas. Habían cabellos, uñas, alfileres, velas, una cosa que parecía ser sangre y un papelito. En el papelito estaba escrito con tinta roja: mi hijo siempre debe estar sumiso a mí y en mi casa siempre debe estar. Pedro reconoció que esa era la letra de su madre. Ahí sintió una mezcla de rabia, tristeza y miedo. No podía creer que su propia madre le hubiera hecho algo para que nunca consiguiera tener una familia. Se sintió traicionado y engañado, y lo único que se le ocurrió fue romper aquel frasco, y todo lo que había dentro se le llevó a la señora curandera. Ella le dijo que ese era un entierro que le había hecho su madre para que nunca la dejara, que tenía que alejarse de ella y buscar su propia felicidad. Luego de todo esto, aquel hombre siguió el consejo de la señora y se mudó a vivir a otra ciudad. Allí conoció a una mujer maravillosa con la que se casó y tuvo hijos. Por fin había podido tener la familia que tanto había anhelado. Y así, de esta manera tan cruel, fue como don Pedro descubrió sobre la brujería que su propia madre le habría hecho. Gracias por leer. Mi abuela, la bruja. Nunca tuve una buena relación con mi abuela paterna. Ella se dedicaba a la brujería y nos tenía rencor a todos sus nietos.
Recuerdo que visité su casa unas pocas veces en mi vida y siempre me daba miedo, pues estaba llena de objetos extraños y de cierta energía oscura. No éramos los únicos que sabíamos de sus prácticas malignas. Varias personas que trabajaron para ella como sirvientas nos contaron que mi abuela y una de sus hermanas hacían trabajos y maldiciones de magia negra a muchas personas que les caían mal o a quienes les debían dinero para no pagárselos. Recuerdo que en una ocasión mi madre me contó una historia escalofriante que le ocurrió a ella cuando fue a visitar a su tía, quien era la bruja. Resulta que la tía se había enfermado de gravedad y estaba postrada en una silla en medio de una sala. Lo extraño era que alrededor de la silla había dibujado un pentagrama con tiza y velas encendidas en cada punta. Mi madre dijo que además la tía tenía una mirada perdida y no respondía a nada. Mis padres se asustaron mucho al verla así, pero fingieron que no pasaba nada y se dirigieron a otro cuarto como si no la hubieran visto. Luego se enteraron que la tía había muerto esa misma noche. Algunos decían que quizás se le había regresado algún mal que ella había hecho a alguien más. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue lo que pasó después de que mi abuela murió. Su familia le estaba haciendo el novenario en su casa, siguiendo la tradición católica. En el piso del cuarto donde estaba el ataúd había hecho una cruz de cal y habían puesto veladoras blancas. Todo iba bien hasta que un instante entró un gato negro por la ventana y se puso a revolcarse en la cal, borrando la cruz y tirando las velas. El gato maullaba como si estuviera poseído y nadie se atrevía a acercarse a él. La gente se espantó tanto que decidieron terminar el novenario allí mismo y llevarse el ataúd al cementerio. Pero eso no fue todo. Como a los 8 o 10 días de haber enterrado a mi abuela, nos enteramos de que su casa se había incendiado. Lo curioso es que solo se había quemado el cuarto en el cual se había hecho el novenario. El resto de la casa quedó intacto. Los bomberos dijeron que había sido un cortocircuito, pero nadie les creyó. Lo más increíble es que cuando entraron al cuarto quemado, vieron en una de las paredes negras la silueta de la muerte, así con su guadaña y su capa, tal como la dibujan, como si fuera una pintura macabra. Después de esto, todos llegaron a una conclusión, y esta era de que la abuela se había ido al infierno por todos los pecados cometidos. Gracias por leer.